la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5 y el verso número 24. Gálatas, capítulo 5, verso 24, donde leímos al principio la palabra del Señor, donde leímos Gálatas, capítulo 5, verso 24. El tema en esta noche es: se necesita la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida. Se necesita la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya hemos orado, así es que tomen asiento, vamos a meditar en la palabra del Señor. Es necesaria la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Comienza este fragmento de la palabra del Señor, comienza con el título Las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Y dice que nosotros debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, ¿cierto? Eso significa que hay unos deseos que son carnales, que son de la humanidad, pero que son unos deseos que llevan al pecado, ¿cierto? Llevan al pecado. Y por eso dice, hay que andar en el Espíritu. La única manera de salir victoriosos es andando en el Espíritu, andando en el Espíritu. Pero para andar en el Espíritu hay que ser de Cristo. O somos o no somos. Dice la palabra del Señor que los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, lo que marca la diferencia es si somos o no somos de Cristo, ¿cierto? Entonces, los que no son de Cristo no matan sus pasiones y deseos, no, nada. Ellos satisfacen los deseos de su carne y entonces hacen lo que les viene en gana porque creen que eso es libertad. Pero la verdadera libertad es andar conforme al Espíritu, ¿cierto? Y por eso dice el verso 25, si vivimos por el Espíritu, es decir, quien nos da vida es el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, o sea, si el Espíritu es el que nos da vida, o sea, el motor nuestro es el Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu, entonces andemos por el Espíritu. ¿Sí? Si vivimos por el Espíritu, entonces andemos por el Espíritu. O en otras palabras, si el Espíritu es el que nos dio vida, entonces caminemos, andemos por el Espíritu. O andemos en el Espíritu y por el Espíritu. Lo que marca, insisto en esto, lo que marca la diferencia es ser de Cristo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, nosotros tenemos que sacrificar la carne con sus pasiones y deseos, hay que sacrificarla. Pero la única manera de sacrificarla es andando por el Espíritu y en el Espíritu. Es la única manera. Nosotros, yo lo he dicho muchas veces, nosotros por nuestra propia cuenta no somos capaces. No somos capaces. Por eso necesitamos una vida controlada por el Espíritu Santo. En otras palabras, nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos y entregarle nuestra vida a Dios para poder cambiar. Si no, no vamos a cambiar. No vamos a cambiar. Créame que si uno no le entrega la vida de uno a Dios, no va a cambiar. No va a cambiar. La única manera de cambiar es abrirle la puerta del corazón, abrirle la puerta de nuestra vida a Cristo, para que Cristo sea nuestro guía, nuestro controlador, quien controle, ¿cierto? Eso es como un carro sin conductor. Un carro sin conductor se pierde. Nada, no pasa nada, ¿cierto? Pero un carro con un conductor va a donde el conductor quiera. ¿Por qué no dejamos que sea Dios el que conduzca nuestra vida? Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice ese pasaje de Gálatas 5 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cierto? El fruto del Espíritu. Entonces, cuando uno está siendo controlado por el Espíritu, se tiene que ver nuestro amor,
se tiene que ver nuestro gozo, nuestra paz, nuestra paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿cierto? Se tiene que ver, o sea, el fruto, lo que se ve del Espíritu es todo eso, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que, mis amados hermanos, poner nuestra vida en las manos del Señor, que el Señor sea el que nos controle nuestra vida, controle nuestra vida. Si el Señor no controla nuestra vida, entonces no vamos a poder cambiar, no vamos ni a mejorar espiritualmente, ni nada de eso. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 4, verso 6. Dice, 1 Timoteo capítulo 4, verso 6, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, y serás nutrido con las palabras de la fe y de buena doctrina que has seguido. Amén. Entonces, qué bueno que nosotros estemos nutridos de la palabra. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y controlados por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Controlados por el Espíritu Santo. Pero, hermano, permitámosle al Señor que intervenga en nuestra vida. Tiene que darse la intervención del Espíritu Santo. Tenemos que permitirle al Señor morar en nuestra vida, morar en nosotros. ¿Para qué? Para que se evidencie, para que se vea el fruto del Espíritu Santo. En nosotros se tiene que ver. No se tiene que decir: yo soy lleno del Espíritu Santo. No. Eso se ve. O sea, a una persona llena del Espíritu Santo se le ve. Se le ve. ¿En qué se le ve? En el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Si no hay intervención del Espíritu Santo, no hay amor, gozo, paz, paciencia. O podrá haber amor, pero no tiene paciencia, no tiene paz, no tiene gozo, no tiene... En fin. Hermanos, tiene que darse la intervención del Espíritu Santo para que nosotros podamos cambiar. Alabado sea el nombre de Jesús. También es necesario, no me voy a tardar más ahí porque ya nosotros hemos hablado mucho de esa parte. Pero no es solamente abrirla. No es solamente abrirla o abrirla en el Salmo 91 o abrirla solamente el día del culto y no el domingo. Y ese es el único día que abren la Biblia, y eso que la abren solamente mientras que se hace la apertura del culto, en donde se señala una lectura y ya. Pero el resto no se abre la Biblia ni en semana ni nada. Yo conocí a una ancianita. Ella en la primera congregación que yo tuve a cargo, que yo administré, era una ancianita que siempre que, bueno, cuando se acostumbra a veces a decir, bueno, vamos a dar versículos. Y ella siempre, la hermana Carmencita, una anciana, murió casi de 100 años. Y siempre que se decía, bueno, demos un verso, ella siempre decía el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y ella siempre decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y yo me ponía a meditar en ese texto hoy. Lámpara es a mis pies tu palabra. Una lámpara. ¿Qué es una lámpara? Una lámpara es algo que ilumina. Y hermano, cuando uno se monta a un avión, dicen, bueno, vamos para la tal ciudad. Y dice, la visibilidad. Dice, visibilidad de más de 10 kilómetros. ¿Qué significa? Que se ve completamente, que todo está clarito. ¿Y por qué se ve clarito? Por la luz. ¿Y cuando no está clarito? Cuando las nubes opacan la luz. Pero hermano, si está la palabra de Dios, no hay oscuridad. Si está la palabra de Dios, no hay oscuridad. No, al contrario. Bendito sea el nombre de Jesús. Habrá siempre luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, iluminará nuestros pies. ¿Para qué? Para que no tropiecen. ¿Por qué se tropieza? Porque no hay luz. Porque cuando uno no tiene luz,
entonces no ve lo que hay, los obstáculos que hay y tropieza uno. ¿Y sabe cuál es la luz? La palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Pero no es solamente saberla de memoria. No, hay muchos que la saben. Hasta el diablo la sabe. No, pero nosotros tenemos que practicar la palabra. ¿Cierto? No es solamente saber la palabra, es practicar la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero ahí es donde yo digo que necesitamos la intervención del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 16, verso 13, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Uno se pone a escuchar noticias y esas noticias, eso guían a toda mentira, porque hablan mentira. Pero hay uno que habla verdad, se llama Jesucristo. Y Él nos guiará a toda verdad. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y necesitamos, hermanos, ser inundados, necesitamos ser invadidos, necesitamos ser controlados por el Espíritu Santo. Pero para poder ser controlados por el Espíritu Santo necesitamos leer la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios, ¿cierto? Llenarnos de la palabra. Dice el Salmo 119, verso 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, con guardar tu palabra, 119, 9, con guardar tu palabra, no cualquier palabra, la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará? Hermano, vea, yo espero que me sepan entender lo que yo voy a decir en este momento. No se limpia el camino con ayuno y oración. Y no estoy diciendo que no se necesite el ayuno y la oración. Se necesita ayuno y oración. Se necesita actividad espiritual. Claro que la necesitamos. Pero lo que limpia es la palabra. Si nosotros la aplicamos en nuestra vida, si la aplicamos, ¿cierto? Porque usted se puede arrodillar y ayunar y levantar a las 4 de la mañana a orar y hacer ayuno y hacer oración. Pero si usted es rebelde, no está cumpliendo la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios dice, a Dios le interesa más la obediencia que el sacrificio. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y por eso perdió un rey, ¿cierto? Ese rey se perdió, ¿por qué? Por desobediente. Ciertamente el obedecer es mejor que los muchos sacrificios. No, es que yo voy a tomar de este ganado que el Señor les había dicho, no lo tomen. No, es que yo voy a tomar de este ganado para sacrificar a Dios. El Señor les había dicho, acaben con todo. El Señor les había dicho, entonces fue desobediente. No, yo voy a tomar de este ganado para sacrificarle a Dios. Y el Señor le dijo, no, es que yo no necesito esos sacrificios. Yo necesito esa obediencia. Mejor, ciertamente es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. Entonces yo sí espero que me entiendan. Yo no estoy diciendo que no haya que ayunar. Hay que ayunar. Claro. Y cuando podamos vigilar, hay que vigilar en la noche, hacer vigilias de la noche. Claro que hay que hacerlo. ¿Qué tenemos que orar? Claro, es que la oración es entablar conversación con Dios. Claro que necesitamos permanentemente la oración. Pero lo que limpia, lo que dice ahí, volvamos a Salmo 119, 9, lo que limpia, bueno, déjalo ahí para que miremos a ver, dice, mire lo que dice ahí, dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 15, 22, y les dejo la tarea en la casa, para la casa. Primera Samuel capítulo 15 en adelante, dice que el rey fue destituido. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa la obediencia antes que los sacrificios.
¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará? Limpiará. Y yo quiero decirles que no solamente los jóvenes necesitan limpiar su camino. Todos necesitamos limpiar el camino. Yo me ponía a mirar, conversaba con alguien que vino de otra ciudad y me decía, oiga, ¿qué pasa con la ciudad de Medellín? Porque me decía, yo vengo viniendo a Medellín hace unos 20 años, pero yo veía que Medellín era una tacita de plata, así la llamaban. La tacita de plata, limpia por todas partes. Ahora uno ve basuras por todas partes. ¿Qué pasa con la ciudad? ¿Cierto? Es que todo en la vida, si se descuida, se enmugra, se ensucia. Oiga, ustedes no se imaginan el mugre que se levanta en 2, 3 días aquí en esta congregación, aquí en este templo. 2, 3 días y el polvero tan tremendo. Usted le pasa la mano a las sillas y mugre. Hermanos, nosotros necesitamos la palabra de Dios permanentemente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Y con qué limpiará el cristiano su camino? Con guardar su palabra. Necesitamos guardar la palabra. Guardar la palabra. Porque es la manera de limpiar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Guardar la palabra no es, no es cogerla y meterla para en el closet. Ay, la tengo guardada. ¿Dónde tienes la palabra? Ah, guardada. Guardada para en el cajón. No, es en la mente. En la mente donde hay que guardar la palabra. De hecho, ese es el nuevo pacto. Dice, y pondré mi palabra en sus mentes. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces necesitamos leer la palabra no solamente en el momento en que se da la lectura de la palabra en los cultos. No. Créanme que no podremos mejorar nuestra relación con Dios si no leemos la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es el alimento espiritual. Y nosotros, eso sí, y hasta los que no son cristianos, eso sí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, no me estoy burlando, porque es la palabra de Dios. Pero estoy imitando a los que claman, repitiendo el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu. Y allá más adelante dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y Dios nos quiere dar el pan nuestro. ¿Sabe cuál es el pan nuestro? Este es el pan nuestro. ¿Sabe cómo venció una de las tentaciones el Señor? Dile a esas piedras que se conviertan en pan. Viejo, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra. Entonces, muchos claman o clamamos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y el Señor dándonos palabra. Esa no la necesito. Esa no. Esa sí. Esa es la que necesitamos. Esa es la que necesitamos. Necesitamos alimentarnos diariamente. Es que cuando uno no come, ¿qué pasa? Se desnutre, se debilita. El estómago empieza a chirriar, ¿cierto? Yo no sé a usted, pero a mí me chirrea el estómago. A exigir, el estómago exige.
Alimento, 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 alimento. Hermano, nosotros necesitamos el alimento espiritual. ¿Cuál es el alimento espiritual? La palabra de Dios. La necesitamos, no es algo opcional. No es algo opcional. Pero le clamamos al Señor: Padre nuestro que estás en el cielo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y el Señor nos da el alimento y nosotros lo despreciamos. Ya, créanme. Yo he leído muchos libros, pero este es un manjar. Este es un manjar. Este es un verdadero alimento. Eso del tema que usted quiera, ahí está. Y nosotros a veces despreciando los manjares. Hay restaurantes que se llaman barra libre o buffet. De esos restaurantes que yo creo que serían buenos para David, ¿cierto? Usted paga un precio alto por la entrada. Usted paga la entrada. Bueno, oiga, 60,000. Usted paga 60,000 por la mera entrada. Usted no paga más nada. Y entonces hay buffet, hay pescados, carnes, frutas, postres, arroces, de todo lo que usted quiera. Y usted tiene 2 horas para comer lo que usted quiera. 2 horas, ¿cierto? Buffet. Y hermano, eso es como usted llegar a ese restaurante y deme un tinto. Tinto de 60,000 pesos. Deme un tinto. Desprecia el banquete. Y nosotros a veces despreciamos el banquete. Con esta palabra tan bonita, con esto que nutre. Esto sí nutre. Esto sí nutre. Y nosotros con la oportunidad y preferimos una película y preferimos tantas cosas. Pateando la lonchera, sí, pateando la comida, botando la comida a la basura. Porque como que empalaga, la comida como que empalaga. No, la comida no empalaga, la palabra de Dios no empalaga. Alabado sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios es un manjar. Si es que necesitamos nuestra porción de la palabra varias veces al día. Ay, es que a uno no le da hambre en la mañana. Claro que nos da hambre en la mañana. Y es que a uno no le da hambre al mediodía. Claro que nos da hambre al mediodía y el estómago empieza a zumbar. Y es que a uno no le da hambre en la noche. Claro que nos da hambre en la noche. Bueno, igual es espiritualmente. Igual es espiritualmente. Y le sacamos tiempo a muchas cosas, pero no le sacamos tiempo a la lectura de la palabra del Señor. Vea, hermano, este alimento, esta palabra renueva nuestros pensamientos, los renueva, los hace nuevos. Pero nosotros a veces cantamos: renuévame, Señor Jesús. Y la palabra que es la que nos renueva, no la leemos. Entonces, queremos ser renovados, pero no buscamos la renovación. ¿Cierto? La palabra moldea nuestro carácter. La palabra moldea nuestro carácter. Mi carácter, antes de conocer a Dios, ay Dios mío, mi carácter, es que Cajito Chiquito es bravo. Pero cuando uno lee la palabra, Dios mío, el fruto del Espíritu Santo es paz. Y uno como que trata de exaltarse. Y yo, paz, mi hijo, que usted está lleno del Espíritu Santo. Es que yo estoy habitando en usted. Y entonces el carácter como que va siendo distinto. La forma va siendo distinta. Ay, es que el fruto de la carne es celos, pleitos, iras, contiendas. Y entonces cuando uno se acuerda,
Ay, andar en la carne es andar en celos, pleitos, iras, contiendas. Ah, no, yo no me voy a poner a pelear con nadie. Pero ¿quién es el que hace ese trabajo? La palabra. Entonces, esta palabra moldea nuestros pensamientos, moldea nuestro carácter y nos lleva a cada día ser mejores. Cada día ser mejores. Yo diría en esta noche que Dios no nos ha llevado todavía, porque todavía necesitamos ser mejores. Cada día necesitamos acercarnos al Señor para ser más obedientes a su palabra. Amén. Así es que, mis amados hermanos, Dios nos invita a que escudriñemos las escrituras. Escudriñad las escrituras, dice la palabra del Señor, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Esta palabra es la que da testimonio de Jesucristo y los sacrificios que hizo el Señor por amor a nosotros. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Así es que no nos cansemos de leerla y no nos cansemos, ay no, yo ya la leí. O alguno dirá, ay pastor, usted ya la leyó en poco más de un año, usted nos la leyó y nos la pasaba todos los días y ya le dimos la vuelta. Bueno, hay que leer, entonces ya no hay que leerla o escucharla, hay que releerla y reescucharla. Si ya se leyó una vez, bueno, ¿y por qué? Es que lo bueno sobra. Yo no sé a cuántos lo bueno les sobra, pero a mí no me sobra lo bueno. Y lo mejor es la palabra. Créame que lo mejor es la palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces escudriñemos las escrituras. No nos cansemos de leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque tenemos en Dios, tenemos al mejor de los maestros. Mano, no hay mejor maestro que el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buenos discípulos. Si está el mejor maestro, bueno. Los mejores deportistas buscan a los mejores entrenadores. Hermano, nosotros tenemos al mejor entrenador, a nuestro Dios. Tenemos al mejor de los maestros. Él nos guiará a toda verdad. ¿Cierto? Entonces, qué bueno que nosotros busquemos ser guiados a toda verdad. Porque es que ser guiados a la mentira, no. En eso estábamos antes de conocer a Dios. Pero hoy estamos en la verdad. Entonces, la estabilidad nuestra dependerá de nuestra relación con Dios. Nuestra estabilidad emocional, espiritual, material, dependerá de nuestra relación con Dios. ¿Cómo estamos con Dios? Y nuestra estabilidad, nuestra relación con Dios, dependerá de nuestra actitud hacia Dios. Si lo buscamos o no lo buscamos. Es un texto muy conocido de todos nosotros, está en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero lo sabemos de memoria, pero no lo practicamos. Hacemos lo contrario, buscamos primeramente lo material y después lo de Dios. Se alcanza. Y queremos la bendición de Dios. Sí, pero dice, buscad primeramente, no dice segundamente o terceramente. Hay gente que ni siquiera segundamente, ni terceramente, ni cuartamente. Hay gente que no buscan a Dios. Hay gente que no busca a Dios. Pero dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué será añadido? El vestuario, la comida. Pero nosotros buscamos primero el vestuario y la comida y la marca, ¿cierto? Pero no hay otra marca mejor que la marca cristiana. Es la mejor marca. Así es que nuestra estabilidad emocional, nuestra estabilidad material, nuestra estabilidad espiritual dependerá de nuestra relación con Dios, de nuestra actitud hacia Dios y de nuestra búsqueda de Dios, de nuestra disposición para recibir de Dios.
¿cierto? Porque hay gente que llega al culto, yo no sentí nada, no sintió nada porque no quiso, porque es que Dios está aquí. Yo no sé, pero ahorita cuando alabábamos al Señor, yo sentía la presencia del Señor, y es que el Señor está aquí, el Señor está aquí, alabado sea el nombre de Jesús. Yo no sentí nada en el culto, no sintió nada porque no quiso, porque todo el que, vea hermano, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como que si abro la llave sale agua, tan cierto está el Señor aquí, tan cierto, créanme que Dios está aquí, alabado sea el nombre de Jesús. Entonces todo depende de nuestra disposición, todo depende de nuestra actitud, porque si yo quiero recibir de Dios, recibo de Dios, pero si me da igual, entonces pues no voy a recibir nada. Créanme que de nuestra sinceridad, de nuestra fidelidad, depende nuestra buena relación con Dios. Y créanme, yo quiero decirles algo, hermanos, yo estoy convencido, seguro, que Dios, más que un Salvador, que es importantísimo y lo más importante, porque si no nos salvamos perdemos el año, pero Dios, más que un Salvador, Dios, más que un amigo, quiere ser nuestro Padre celestial. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero depende de nosotros, depende de nosotros. Si nosotros lo negamos, Él nos negará también a nosotros. Si nosotros nos burlamos de Él, Él también se burlará de nosotros. Si nosotros lo desconocemos y no lo escuchamos cuando Él nos habla, Él también no nos escuchará cuando nosotros le clamemos, Señor, estoy en la mala, Señor. Pues por cuanto clamé, Proverbios 1, pues por cuanto clamé a vosotros y vosotros no escuchasteis, entonces yo también me reiré cuando venga vuestra calamidad, dice el Señor. Pero los que escuchan, reciben. Los que se arrepienten, reciben la bendición y la misericordia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué bueno es el Señor. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 18. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 18. Y voy a terminar ahí. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 18 dice, antes bien, creced en la gracia. Oiga, creced en la gracia. ¿Qué es gracia? Pero es que nosotros sabemos las cosas por definición, pero no las aprovechamos. ¿Qué es gracia? Es un regalo inmerecido. Y nosotros somos conscientes de que no merecíamos nada. Creced en la gracia, creced en el regalo inmerecido. Hermano, nosotros podemos crecer en el regalo inmerecido. No merecíamos nada. Pero Dios, en su infinita gracia, le provocó ayudarnos. Amén. Entonces, debemos crecer en la gracia. Él quiere darnos. Recibamos. Y Él no es limitado para dar. Él no es limitado. Él tiene para dar en abundancia. Entonces, crezcamos en la gracia, en el regalo inmerecido. Dice, y crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcamos en el conocimiento. Es que, vea, hombre, mis amados hermanos y amigos, uno no se enamora de alguien que no conoce, ¿cierto? Uno no se enamora de alguien que no conoce, uno se enamora de alguien que conoce. Uno empieza a conocer a alguien y uno ve, ¿cierto? Créanme que yo cada día más me enamoro de mi esposa, porque cada día la conozco más, ¿cierto? Y entonces en la medida en que uno va conociendo más, como que se va apegando más. No que sea perfecta, tiene sus defectos, pero yo la amo. Y créame que Dios nos ama a nosotros.
créame que Dios nos ama a nosotros. Entonces, en la medida en que conozcamos al Señor, en esa medida nosotros nos enamoraremos cada día más de Él. Pero a través de qué, o sea, a través de dónde conocemos al Señor, a través de la palabra. Es en la palabra que uno conoce a Dios. Entonces, debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero yo quiero insistir, Dios, más que un Salvador para nosotros, quiere ser nuestro Padre, quiere ser nuestro amigo, quiere ser nuestro Salvador, quiere ser nuestro todo. Pero dejémonos querer, dejémonos amar del Señor. Pues es que a veces no, ni nos amamos a nosotros mismos, ¿cierto? Ni nos amamos a nosotros mismos. Y entonces dice, a Él y solo a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, amén, amén. Solo a Él sea la gloria. A Él y solo a Él sea la honra, la gloria y la alabanza, no solamente hoy, no solamente mañana, sino hasta el día de la eternidad. O sea, por siempre, por siempre. Démosle la gloria al Señor. ¿Y cómo le da a uno la gloria al Señor? En todo lo que hacemos. Hermosa es en los santos la santidad, amén. Hermosa es en los justos la santidad. Entonces, ¿cómo alaba uno a Dios? En la santidad, en la alabanza, en la ofrenda, en toda nuestra vida, en toda nuestra vida tiene que ser para darle la honra y la gloria al Señor. Nosotros no venimos al culto a alabarnos a nosotros mismos, a darle la gloria a alguno aquí. Nosotros venimos aquí al culto. Es que ¿qué es culto? Culto es honrar, glorificar, reconocer a este Dios maravilloso. A Él y solo a Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Estemos de pie y démosle gracias al Señor.